El Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Desde Redland, California, transmitiendo para el mundo entero, les damos una muy cordial bienvenida. Tanto aquellos que se han dado cita en esta hora para compartir juntos el estudio de la palabra de Dios, como aquellos que se unen con nosotros a través de la transmisión y a través de la pantalla estarán presentes con nosotros participando en este seminario que lleva por título El mensaje de Elías. Y sin más, vamos directamente a aquello a lo cual vinimos, abrir el santo libro de Dios. Antes de abrirlo, inclinamos nuestro rostro para encomendarnos a Dios. Padre Santo, humildemente, venimos ante tu presencia confiados en tu promesa de que tú has de hablar a través de tu siervo. Señor, me escondo detrás de la roca que es más grande que yo. Y te pido, Señor, que no me vean a mí, sino que vean a Cristo Jesús. Que su nombre sea glorificado. Tú prometiste en tu palabra que todo aquel que invoca tu nombre será lleno de tu espíritu. Y tú dices, Señor, que cuando Cristo sea levantado en medio de nosotros, Él atraerá a todos a sí mismo. Que todos seamos atraídos a Cristo, a su palabra y a su verdad. Me encomiendo a ti en esta hora, pidiéndote una bendición por cada escucha en este momento. Cada hermano y hermana que se ha dado cita en este lugar, como también aquellos que se unen a nosotros a través de la pantalla, alcánzales con tu bendición donde quiera que estén. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Les invito a abrir el santo libro de Dios en el último libro, no de la Biblia, sino del Antiguo Testamento. El libro de Malaquías. Malaquías en el último capítulo del Antiguo Testamento. Y vamos a leer los últimos versículos del Antiguo Testamento. Lo que vamos a leer es cómo se cierra el canon hebreo. En otras palabras, la Biblia hebrea termina con estas palabras. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así: He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y en la Biblia hebrea, como no querían terminar el canon bíblico, o sea, este es lo último que se lee en la Biblia hebrea, porque ellos no tienen el Nuevo Testamento, le agregaron una frasecita más a este versículo. Se repite: He aquí os envío al profeta Elías. Como no querían terminar la Biblia con la palabra maldición, que es la última palabra, entonces pusieron: He aquí os envío al profeta Elías. Y ese es el tema de esta hora. La palabra del Señor declara: He aquí os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Les pregunto a ustedes en esta hora, ¿creen ustedes que esta profecía ya se cumplió en el pasado? ¿Cuántos creen de que esto que acabamos de leer ya se cumplió en el pasado? ¿Puedo ver las manos?
Ok, hay varias manos que se levantan. ¿Creen ustedes que esta profecía ya se cumplió? Sí se cumplió. Muy bien. Pues los que levantaron la mano tienen razón. Ya esta profecía se cumplió en el pasado y lo vamos a ver en un momento. Pero les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí creen que esta profecía se está cumpliendo en nuestros días? ¿Puedo ver las manos? Oh, ahora veo más manos. ¿Ustedes creen que eso se está cumpliendo en nuestros días? Ok, está bien. Una preguntita más. ¿Cuántos de los que están aquí que creen que todavía esta profecía está en el futuro y que todavía no ha llegado a su cumplimiento total? Aunque se está cumpliendo ahora, todavía esta profecía se va a cumplir más ampliamente en el futuro. ¿Puedo ver las manos? Interesante. Pues tengo que decirles que todos los que levantaron la mano en las 3 oportunidades están en lo correcto. Porque esta profecía en realidad tiene un cumplimiento inicial, tiene un cumplimiento presente y tiene un cumplimiento final. Repito, esta profecía tiene un cumplimiento inicial, tiene un cumplimiento actual o presente y tiene un cumplimiento final. Y eso es lo que vamos a estudiar en este fin de semana, porque toda palabra que sale de la boca de Dios se cumple. Amén. Cristo dijo: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y si Dios prometió que antes de la venida del día grande y terrible de Jehová, Él iba a mandar al profeta Elías, pues Él va a cumplir esta promesa. ¿Cuántos creen que el día grande y terrible de Jehová se acerca y está muy a las puertas? ¿Cuántos creen? Oh, cuando nosotros vemos a nuestro alrededor las cosas que están sucediendo en el mundo físico. Yo acabo de venir de la zona de La Rumorosa. Y hermanos, allá caía nieve, pero ahora ya hace tiempo que el clima ha cambiado completamente. Ya los árboles de pino piñón ni han dado fruta este año. Ya no han dado los piñones porque no ha caído nieve. Se está calentando el planeta. Ustedes no necesitan que les hable de los desastres naturales. No solo de los terremotos, de los ciclones, de los huracanes, de las inundaciones. Imagínense que en California llueve 10 días. Lo que normalmente llueve en un año entero cae en 10 días. Y se vienen abajo las montañas y las casas se desmoronan. Nunca antes se habían visto estas cosas. Pero esto no es todo. En el mundo físico hay señales inequívocas que nos dicen cuán cercano está el día del Señor. El Señor Jesús dijo: cuando vosotros veáis estas cosas, levantad vuestros ojos en alto y mirad, porque vuestra redención está ¿qué? Cerca. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice el Señor. Pero no solamente hay señales en el mundo físico, hay señales tremendas en el mundo religioso. Si ustedes tienen sus ojos puestos en lo que está pasando en Roma y especialmente en el Vaticano, se van a quedar sorprendidos. No hay un día en las noticias que no traiga un cumplimiento de la palabra de Dios. Es impresionante. Esta semana, yo no sé cuántos de ustedes están al pendiente de lo que está pasando en Roma, pero el pueblo adventista debe tener sus ojos puestos en Cristo, pero debe estar mirando lo que está pasando a su alrededor, porque son señales del tiempo que se avecina. Y saben, este lunes
el Papa dio un comunicado instando a las naciones de la tierra a guardar la santidad del domingo. Este lunes que acaba de pasar, salió en las noticias. Yo estoy suscrito a un periódico que se manda por internet todos los días directamente desde el Vaticano. Y ahí yo recibo para ver lo que está pasando. Y me sorprendió leer lo que leí. El Papa instando a los gobiernos a que deben establecer leyes para salvaguardar la santidad del domingo. Esta semana, eso fue el lunes. El martes se reunió con los árabes. Imagínense, con los musulmanes. ¿Cuándo en la historia de la humanidad estaban sucediendo estas cosas? Hoy tengo mucho más que compartir con ustedes de lo que está pasando en el mundo. Todo a nuestro alrededor nos dice que va muy rápido. Los acontecimientos finales serán rápidos y nos han de sorprender tremendamente. En el mundo económico, ustedes saben que California se fue para arriba en las nubes en los precios de casas, y hoy en día comprar una casa es estar hablando de $5,000 de mortgage, y cuestan allá antes lo que se conseguía una casita por allí por $100,000, $150,000. Usted no consigue ni de 2 dormitorios por $500,000 hoy en día. Pero hermanos, esto no va a ser siempre así. La palabra de Dios y el espíritu de profecía dice que viene un colapso económico, y ahora los hombres de negocio, los hombres que saben de la fluctuación del dinero, están diciendo que se viene una caída y California va a ser tremendamente afectada. La Biblia lo decía, que esto viene, y cuando venga el colapso económico en esta nación, sabemos que la venida del Señor está a las mismas puertas. No estoy aquí para alarmarlos, sino para que abramos nuestros ojos, porque el Señor dice que antes que venga el día grande y terrible de Jehová, Dios va a mandar al profeta Elías. Ahora, ¿ya vino Elías? ¿Ya vino? ¿Quién es Elías? ¿Dónde está Elías? Antes que venga el día grande y terrible de Jehová, dice el Señor, yo mandaré al profeta Elías. ¿Ya vino Elías? Bueno, si ustedes se fijan en San Mateo en el capítulo 17, San Mateo en el capítulo 17, aquí nos cuenta la historia de la transfiguración, cuando el Señor Jesús subió con 3 de sus discípulos al monte. Y allí dice la Biblia que Él se transfiguró delante de ellos. Capítulo 17 de San Mateo, versículo 2. Dice, resplandeció su rostro como el sol, sus vestiduras se hicieron blancas como la luz, y se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pues Elías ya apareció una vez. Descendió sobre el monte de la transfiguración junto con Moisés y habló con Cristo sobre el monte. Fue tan real, no fue una visión, sino que fue una realidad que Elías bajó del cielo y se presentó allí hablando con Jesús. Que Pedro, cuando vio esto, dijo, Señor, versículo 4, sería bueno que nos quedemos aquí, si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube del cielo los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía,
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Miren la pregunta. ¿Por qué los escribas eran los doctos en las escrituras, en la ley? ¿Por qué los escribas dicen que primero tiene que venir Elías? Pregunta a ustedes, ¿tenían razón los escribas o no tenían razón? Claro que tenían razón. Eran conocedores de las escrituras y ellos decían: antes que venga el día del Señor, primero tiene que venir Elías. Y miren lo que respondió el Señor Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? Los escribas decían: tiene que venir primero ¿quién? Elías. Pero Jesús les dijo: Elías ya vino. Pero no lo reconocieron, hicieron con él todo lo que quisieron. Va a volver a pasar lo mismo, dijo él. Va a volver a pasar lo mismo. Y cuando nosotros estudiemos la venida final de Elías antes del día grande y terrible de Jehová, vamos a ver que va a volver a pasar lo mismo. Elías tampoco lo van a reconocer cuando venga. Y van a hacer con él todo lo que quieran. Porque la historia se va a volver a repetir. Ahora dice ahí que los discípulos entendieron que Jesús hablaba ¿de quién? Juan el Bautista. ¿Y en qué sentido Elías vino en la persona de Juan el Bautista? ¿Será que Juan el Bautista era una reencarnación de Elías? ¿Y cómo entonces Jesús dijo: Elías ya vino y no lo reconocieron? Miren, es más, en San Mateo en el capítulo 11 está hasta más clarito lo que Jesús les dijo a los discípulos. Vamos a San Mateo en el capítulo 11. Dice aquí, todo el capítulo habla acerca de los mensajeros que envió Juan el Bautista. Y dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, este es Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Miren qué interesante la pregunta de Juan el Bautista. Estaba en la cárcel, pobrecito, por predicar la verdad. Lo habían puesto en la cárcel. Y mandó a preguntar por 2 de sus discípulos: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? El Elías del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, estaba consciente de su rol. Él sabía quién él era. Él no tenía confusión. Cuando le preguntaron: ¿eres tú el Cristo? Dijo: no, yo no soy. Eso está en San Juan en el capítulo 1. ¿Eres tú?
¿Un profeta? Dijo, yo soy el que vengo a preparar el camino delante del Señor. Él sabía quién él era. Pero ahora al estar en la cárcel mandó a preguntar, ¿eras tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús respondió a los discípulos de Juan y les dijo, versículo 4, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Fíjense, Jesús no les respondió la pregunta a los discípulos de Juan el Bautista. Les dijo, quédense aquí con nosotros todo este día y nomás vean lo que está pasando. Así cuando nosotros dudamos de alguien, lo único que tenemos que hacer es ir y ver, que no nos cuenten. Cuando hablan de alguien, bien o mal, no aceptes lo que te dicen, porque siempre se ha hablado de cualquiera que predica el mensaje de Dios. Lo que tenemos que hacer es como Jesús les dijo a los discípulos, quédense aquí y vean los resultados, y entonces sabrán si es de Dios o no es de Dios. Quédense aquí. Y ellos vieron lo que estaba pasando. Y entonces los mandó a que le contasen a Juan el Bautista lo que habían visto. No tenían que darle un informe. Ellos mismos iban a hablar lo que vieron. Y vieron los milagros, las maravillas que hacía el Señor Jesús. Mientras ellos se iban, versículo 7, comenzó Jesús a decir acerca de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿A un hombre bien finamente vestido? He aquí los que llevan vestiduras finas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, y os digo que más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de él. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ahora aquí Jesús lo dijo clarito. Él es el Elías que había de venir. Juan el Bautista es el Elías del Nuevo Testamento. El Elías que vino a preparar el camino delante del Señor. Ahora dice, de todos los hombres que han nacido de mujer, ninguno mayor que Juan el Bautista. ¿Saben qué palabras son esas? Que el Hijo de Dios, el Rey del universo, diga de Juan el Bautista, no hay otro hombre mayor que este. Y muchas veces nosotros pasamos por alto la figura de Juan el Bautista como pues uno nomás que le preparó el camino al Señor. Pero nos olvidamos que Jesús dijo que no ha habido otro hombre nacido de mujer que sea mayor que él. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y uno dice, ¿pero cómo es eso? Ya vamos a entender esto este fin de semana. Pero él era el Elías que tenía que venir antes
antes del Señor. Ahora, aquí está hablando de la primera venida del Señor Jesús. Él vino una vez, nació como un bebé en Belén. Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. Su nacimiento fue un milagro. Ustedes saben que Juan el Bautista nació de un hogar que no podían tener hijos. Toda la vida Elizabeth y Zacarías habían querido tener un hijo y Dios no les había dado ese privilegio. Y ya estaban viejos, de edad avanzada. Una historia muy parecida a la de Abraham y Sara, ¿verdad? Pero dícela en San Lucas en el capítulo 1 que mientras Zacarías, así se llama el papá de Juan el Bautista, era sacerdote, él trabajaba, servía en el templo de Jehová. Y cuando le tocó en turno servir, porque había 24 órdenes de sacerdotes, estaban divididos en 24 turnos y les tocaba por turno, 2 veces al año les tocaba a los sacerdotes servir en el templo. Cuando le tocó a Zacarías, él fue a servir al templo y le tocó en suerte entrar en el santuario, en el lugar santo. Saben, había muchos sacerdotes y no todos. Cada uno tenía una función distinta y no a todos les tocaba entrar en el lugar santo, en el santuario. Posiblemente una sola vez en su vida le tocaba un privilegio tan grande a un sacerdote, porque al principio allá al pie del monte Sinaí era nomás Aarón y sus hijos y luego la tribu de Leví. Pero con el tiempo se fueron multiplicando y había más y más y más y más sacerdotes y les tocaba por suerte, se tiraban suerte saber quién le tocaba. Pues en esta oportunidad le tocó a Zacarías ofrecer el incienso. Y saben, Zacarías era un hombre consagrado a Dios. Era un hijo de Dios piadoso, un hijo de Dios santo. Y Zacarías se preparó para ese privilegio tan grande. Porque no es así nomás que uno entra al santuario de Dios. Detrás del velo está la luz de la presencia de Dios. Y si un sacerdote entraba con pecado en su vida en el santuario, la presencia de Dios lo fulminaba. El lugar más cercano que se podía acercar un sacerdote a Dios era para ofrecer el incienso. A algunos les tocaban atisbar las lámparas, ponerle aceite al candelabro, limpiar las mechas. A otros les tocaba cambiar los panes de la proposición. A otros les tocaba llevar la sangre de los sacrificios y esparcirla sobre los cuernos del altar. Pero cuando un sacerdote le tocaba ofrecer el incienso, el altar del incienso estaba delante del velo que dividía la parte santa del lugar santísimo en el santuario, y era el lugar más cercano que se acercaba un sacerdote detrás del velo que cubría la gloria de la presencia de Dios. Y la luz de esa presencia, que se llama en la Biblia la Shekinah o Shekinah, salía por debajo de las cortinas del piso, por arriba del cortinado. Se veía esa luz, que no era una luz artificial, porque en esa época no había electricidad. Y no había ninguna luz en el lugar santísimo de un candelabro. El candelabro estaba en el lugar santo, que iluminaba todo el santuario por dentro. Pero detrás del velo se veía una luz gloriosa y era la luz de la presencia de Dios, no era luz encendida por el hombre. Entonces el sacerdote se preparaba para ir a la presencia de Dios porque iba a ofrecer las oraciones de todo el pueblo en el incienso, ofrecerlas ante Dios. Y si ustedes buscan en San Lucas, en el capítulo 1, allí cuenta cómo fue que Dios anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Dice aquí, comenzando con el versículo 5 en adelante, del capítulo 1 de San Lucas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Así que por ambos lados descendían de la tribu de
Leví, eran de la tribu del sacerdocio. Zacarías se había casado con una mujer de su pueblo, por así decirlo, ¿no es cierto? Porque eran de la misma tribu, de Leví. Ambos, dice la Biblia, el versículo 6, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Oh, si esto se pudiera decir de nosotros, hermanos, ¿verdad? Si Dios pudiera dar ese testimonio de cada uno de los que estamos aquí. Elizabeth y Zacarías, los dos, dice aquí, eran justos delante de Dios, no delante de los hombres solamente, porque algunos de nosotros, somos muy santitos delante de la gente, ¿verdad? Cuando nos están viendo. Allí sí, nos portamos bien y vamos bien trajeaditos a la iglesia y con nuestra corbata y con la Biblia debajo del brazo, ¿no es cierto? Y llegamos a la iglesia y decimos, feliz sábado, el Señor te bendiga. Pero allá en la casa, ay, ay, ay. Cuando nosotros comenzamos a preocuparnos por aparentar delante de los hombres, hemos perdido la santidad. Dios no quiere apariencias. Dios quiere que seamos lo que somos donde quiera que estemos. Y aquí dice que estos dos eran justos delante de Dios. ¿Saben? No es lo que los hombres miran lo que cuenta, es lo que Dios mira. Lo que tú haces cuando nadie te ve, eso es lo que cuenta delante de Dios. No lo que hacemos delante de los hombres, pero cuando estamos a solas, cuando nadie nos ve, cuando estamos en un lugar donde nadie nos conoce, lo que hacemos ahí se muestra lo que realmente somos. Y Elizabeth y Zacarías eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Oh, hermanos, qué testimonio tan tremendo. Que la palabra de Dios diga que esta pareja guardaban no nomás algunos de los mandamientos, sino que guardaban todos los mandamientos y eran irreprensibles. En otras palabras, no había nada que se les pudiera señalar. Cumplían los mandamientos de Dios. Eran una pareja ejemplar. Eran un hombre y una mujer verdaderos siervos del Dios Altísimo. Que Dios nos ayudara a nosotros a ser así. La gente dice hoy en día, pero es que no se puede ser tan santo. Así dicen algunos. Eso sería ya para esa gente de aquella época, pero hoy en día no podemos ser tan santos. Dios quiere que seamos santos. Y el apóstol San Pablo dice, buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros no aprendemos en esta tierra a ser santos, no veremos el rostro de Dios. Porque el Señor dice en su palabra, sed pues vosotros santos como yo Jehová soy santo, dice el Señor. Él nos ha llamado a santidad, no a inmundicia. Y nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude a transformar nuestro carácter. ¿Cómo nos tratamos con nuestra esposa, con nuestro esposo? ¿Cómo vivimos en nuestro hogar? Eso es lo que cuenta delante de Dios. No cuando estamos bien afeitaditos y bien arregladitos y perfumaditos para venir a la iglesia. Ahí todos nos ponemos la máscara bonita, ¿verdad? ¡Ay, qué hermano más santo es este! ¡Mira! ¡Qué amable! ¡Qué buena gente! Y todos somos bonitos y buenitos y santitos el sábado por la mañana. Pero hay que ver cómo está el resto de la semana cuando estamos en casa, ¿no es cierto? Ojalá que pudiéramos
con la ayuda del Señor, cambiar nuestro carácter. Dice aquí, aunque eran rectos, temerosos de Dios, santos, irreprensibles, sin embargo, no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad. Aún a las personas buenas les suceden cosas malas. A veces nosotros creemos que servir a Dios es seguro de vida, que todo nos va a salir bien, a pedir de boca. Pues Elizabeth había deseado toda su vida tener un hijo y Dios no se lo había dado. Y no es fácil. Quizás para nosotros hoy en día nos consolamos más fácil si no tenemos un hijo, ¿verdad? Hay otras opciones. Se puede adoptar un niño. Pero en aquella época, una mujer que no tenía hijos era como una maldición. La gente decía, esta tiene la maldición de Dios. Porque en aquella época, un hijo era el tesoro más grande, porque era pasar la descendencia, era pasar el linaje. Se creía que un hombre que no dejaba simiente, que no dejaba hijo, pues había fracasado en su vida, porque no dejaba un descendiente. Se cortaba allí la genealogía, y a través de la genealogía venía el Mesías. Por eso ellos estaban tristes. Pero dice que un día Zacarías fue al templo, y ahora sí llegamos a la historia del nacimiento de Juan. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte, ahí está, que se tiraba suerte, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Qué tremendo, entrar al santuario del Señor. Si nosotros aprendiéramos, hermanos, por la fe a entrar al santuario, cuán diferente sería nuestra vida. Si entráramos por la fe a donde Cristo ministra por nosotros en el santuario, si por la fe, porque también el sacerdote que entraba en el santuario terrenal, por la fe, creía que Dios estaba detrás del velo, no lo veía. Es igual que nosotros hoy en día. Nosotros por la fe entramos al santuario donde está Cristo y lo vemos aunque no lo vemos con los ojos físicos. Creemos que Él está allí intercediendo por nosotros. Así como el sacerdote creía que Dios estaba detrás del velo aunque no lo podía ver. Dice aquí, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿A qué lado? Eso significaba buenas noticias. Cuando el ángel del Señor se aparecía a la izquierda, significaba una noticia mala. Así como cuando el ángel del Señor se le apareció a la izquierda del altar para anunciarle a Elí que sus hijos iban a ser muertos por haber sido un mal padre, por haber sido un alcahuete con sus hijos. Y ese mismo día el Señor le anunció y los muchachos murieron. Y Elí era sacerdote también. A él se le apareció el ángel del Señor, pero a la izquierda del altar. Esta vez se le apareció el ángel del Señor a la derecha del altar. Pero se asustó tanto Zacarías que yo creo que ni se fijó a qué lado estaba. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. ¿Cuál sería el sentimiento que tú tuvieras si se te apareciera un ángel del Señor? Imagínate por un momento. ¿Cuántos de los que están aquí han visto alguna vez un ángel del Señor? Lo han visto. El hermano ha visto un ángel del Señor. Usted también. Amén. Usted también. Alabado sea el nombre del Señor. Saben, yo nunca he visto un ángel.
Pero ha habido otras personas que han visto ángeles al lado mío. Yo les conté de lo que nos pasó en Cuernavaca hace 1 año y medio atrás, ¿no es cierto? Donde no nomás una persona, muchas personas vieron el montón de guardias de seguridad y pensaban que eran guardias y eran ángeles del Señor. Pero esa no fue la única vez. Más de una vez ángeles del Señor fueron vistos en torno a este servidor. Pero yo no los vi. Una vez 2 enfermeras vieron un ángel que se abalanzó sobre el guía de mi carro, sobre el volante, porque yo me había quedado dormido manejando. Y cuando yo me desperté, estaba en medio de un maizal, en medio de un campo de elotes. Estaba el elote ya grandote y el carro estaba casi tapado en medio del maizal. Y me desperté, era de noche. Y al ratito vi un automóvil que se estacionaba y se bajaron 2 enfermeras, venían vestidas de blanco. Corrieron a ver cómo yo estaba, me preguntaron, ¿estás bien? ¿Estás bien? Le dije, sí, estoy bien, me toqué, estaba despierto. ¿No te pasó nada? No. Y ya entonces me contaron cómo mi carro se había atravesado, era una autopista de 2 líneas que iban y 2 que venían, cerca de mi casa, 5 minutos de mi casa, ya casi estaba llegando. Había predicado todo el día, desde la mañana hasta la noche, y eran cerca de las 12 de la noche, y yo iba bien cansado, y me quedé dormido detrás del volante. Y el carro atravesó, no había una separación al medio, sino que había zacate, césped, bastante separación. Y el carro se cruzó las líneas y se fue para el lado contrario. Completamente atravesé todas las líneas, me pasé por el medio y me fui para el lado del tráfico que venía en la autopista. Y el carro de estas damas casi se da de frente con el mío. Ellas trataron de evitar, pero en el momento que ellas maniobraron, el carro se fue para el mismo lado donde ellas trataron de evitar el choque que venía de frente. Y en ese momento, y una de las enfermeras me dice, oiga, ¿usted cree en los ángeles? Y yo le digo, sí, yo creo en los ángeles. Y la otra me dice, ¿Are you sure you believe in angels? Y le digo, yeah, I believe in angels. I'm a Christian. I believe in angels. Y entonces me dice, pues entonces le vamos a contar lo que nosotros vimos. Dice, cuando usted se venía de frente, ya no había manera de esquivar. De pronto vimos una luz potente que se abalanzaba dentro de su carro. La luz entró, esa luz, y se iluminó todo el carro, y vimos que usted estaba inclinado delante del volante, agachado, caído arriba del volante. Pensamos que quizás usted había tenido un ataque o que estaría dormido, porque se vio clarito como que fuera de día, tan brillante era la luz. Y la luz se abalanzó sobre el volante, el manubrio del carro, y en ese momento dio un jirón. Y usted terminó aquí, en medio del elotal, de la milpa. Y ellas estaban ahí contándome lo que ellas habían visto. Vieron a mi ángel guardián manejar mi carro. Y sin embargo yo no lo vi porque me quedé dormido. Pues sí, es un privilegio ver un ángel del Señor, ¿verdad? Es un privilegio. Puede ser que no todos aquí hayan visto un ángel, pero puede ser que alguien aquí haya escuchado la voz de un ángel que le habló. A ver, ¿cuántos de los que están aquí escucharon la voz de un ángel que les habló? Oh, pues varios también. Qué privilegio, ¿verdad? Pues aquí dice que el ángel del Señor le habló a Zacarías. El ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuánto hace que estaban orando, hermanos? Imagínense, ya estaban viejos, decía allí. Allí en el versículo 7 dice, no tenían hijos y ambos ya eran de edad muy avanzada, ya estaban viejos. Pero dice que el ángel le dijo, tu oración ha sido
oída, hermanos. Esto nos enseña algo. Que hay que seguir orando, hermanos. Hay que seguir orando. Porque aunque Dios no conteste, llega el momento cuando Dios dice, está bien, de tanto pedirme te voy a dar lo que me pediste. ¿Se acuerdan de la historia que contó el Señor Jesús? De la viuda y el juez malo, el juez injusto que no le hacía justicia. Y dice que la viuda tanto y tanto y tanto le pidió que le hiciera justicia, que el juez dijo, pues le voy a hacer justicia, no por hacerle justicia, sino para sacármela de encima. Dice, pues así debemos orar nosotros, a importunarle a Dios, hasta que Dios diga, pues si no te lo quería dar, te lo voy a dar de tanto que me lo pides. Pues así de tanto pedirle Zacarías y Elizabeth, el Señor dice, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. ¿Saben lo que quiere decir Juan? ¿Alguno de ustedes sabe lo que quiere decir el nombre Juan? ¿Cuántos se llaman aquí Juan? A ver, ¿hay algún Juan aquí? ¿O no hay ningún Juan? Vaya, no parece que estuviéramos entre mexicanos. A que si pregunto cuántos José hay, ahí sí hay José, ¿verdad? Pues Juan, el nombre Juan, quiere decir dado por Dios. Miren qué nombre más bonito, dado por Dios. Le llamarán su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, le dijo el ángel. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. Ay, ¿cómo no va a tener un viejo gozo y alegría cuando le dicen que va a tener un hijo y ya estando viejo? Y toda la vida había querido tener un hijo, imagínense. Tendrás gozo y alegría. Pero no solamente tú. Muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios ese niño. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¡Qué privilegio, hermanos! ¿Saben lo que es eso? Que un niño esté lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ahora, este matrimonio que nunca habían tenido hijos, nunca se imaginaron que iban a ser los padres del precursor del Mesías. Iban a ser los padres del que iba a preparar el camino delante del Señor. ¡Qué privilegio tan grande! ¿Cómo un niño puede estar lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre? ¿Ustedes han leído, hermanos, que en cierta oportunidad Dios mandó a matar a los amalecitas? Y hay gente que dice, ay, eso está muy feo en la Biblia porque Dios mandó a matar a un pueblo entero y dijo que mataran a mujeres, a niños y hasta embarazadas. ¿Se acuerdan de eso? Y hay mucha gente que duda de la bondad y de la justicia de Dios porque dicen, ¿cómo un Dios justo y un Dios de amor pudo mandar a matar a hombres, a mujeres, a viejos, a niños, a mujeres embarazadas y aún hasta los niños en el vientre de la madre? ¿Cómo Dios pudo hacer eso? Déjenme decirles, cuando usted lee quiénes eran los amalecitas y qué era lo que hacían, usted se espanta. ¿Saben ustedes que los niños de los amalecitas venían poseídos de demonios desde el vientre de la madre? ¿Saben ustedes que los dedicaban al culto a Moloc? Y le ofrecían los niños a Moloc, los quemaban sobre sus brazos. Pero aún antes de nacer, desde que nacían, los dedicaban a Moloc. Y un espíritu maligno, un espíritu inmundo, un demonio entraba en el vientre de la madre y vivía en el feto. ¿Ahora entienden por qué Dios mandó a matar aún a los niños sin nacer? Estaban dedicados al demonio. Así como un niño puede ser poseído, y saben, a mí me tocó en Costa Rica ir a orar por una niña. Un grave problema, esa niña
pues la atormentaban los demonios y era chiquitita, tenía como 4 o 5 años y se le metía el diablo a la niña desde chiquita. Muy triste. Pero aquí dice todo lo contrario, que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¡Qué privilegio tan grande! Ahora yo les digo, ¿será esto solamente para alguien tan especial como Juan el Bautista o puede ser también para otro niño? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ustedes creen que otro niño que no sea Juan el Bautista pueda ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre? La mensajera del Señor dice que es el privilegio de toda madre, cuando se entera que está embarazada, dedicarle desde el vientre su niño a Dios y pedirle: Señor, lléname de tu Espíritu Santo para que el niño esté lleno de tu Espíritu desde mi vientre. ¡Qué privilegio tan grande! Ahora Dios dio instrucciones sobre cómo se debía criar ese niño. Dios dijo: no beberá vino ni sidra. Y miren, está mencionando la sidra, que es la que menos alcohol tiene. Algunos dicen: pero si una copita no hace nada de daño. Hasta dicen que es bueno para el corazón una copita de vino. ¿No han escuchado ustedes a gente que dice eso? Pero Dios, que no se equivoca, le dijo a esos padres: no beberá vino ni sidra. Nunca podía tocarlo. Estaba dedicado a Dios. ¿Y tú y yo no estamos dedicados a Dios? ¿No fuimos dedicados a Dios el día de nuestro bautismo? Entonces, ¿cómo podemos manchar nuestros labios con alcohol cuando Dios mandó que este niño no tocara ni vino ni sidra? Y sidra es lo que menos gradación tiene. El otro día me contaron que unos adventistas fueron a una boda y allá pues con sidra hicieron el brindis y todos los adventistas estaban brindando con sidra. Si no me lo hubieran contado personas a quien respeto y que sé que me estaban diciendo la verdad, pues no lo creería. Porque el que se estaba casando era un anciano de una iglesia. Nosotros nos reímos, hermanos, pero el diablo está trabajando donde quiera. Él quiere corromper al pueblo de Dios. Pero si Dios dio instrucciones a Elizabeth y a Zacarías por un ángel de Dios y le dijo: no beberá vino ni sidra. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para violar el mandato del Señor? ¿O acaso era nomás Juan el Bautista porque él era especial? Todos nosotros somos especiales. Y cuando terminemos este fin de semana, vamos a entender quién es el Elías moderno y vamos a ver cuán especial puedes ser tú o puedo ser yo a los ojos de Dios en estos días. Esto es lo que vamos a aprender. Este fin de semana nos vamos a consagrar al Señor de todo corazón, porque Él tiene una obra que tiene que ser hecha y Él está buscando a hijos suyos que puedan hacer esta obra hoy en día. Sigamos leyendo de Juan el Bautista. Dice: será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y Él hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Quiénes tenían que convertirse? Muchos de los hijos de... ¿Y quién era? ¿Quiénes eran los hijos de Israel? ¿No eran el pueblo de Dios? ¿No eran la iglesia verdadera? ¿No eran el pueblo escogido? Los hijos de Israel no eran el pueblo de Dios, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué Dios dice que se tenían que convertir? ¿Ustedes creen que hoy en día los del pueblo de Dios también necesitamos convertirnos? Pero no es que todos los que somos parte del pueblo de Dios, el pueblo escogido, ya tenemos
el ticket compradito para irnos en órbita al cielo? ¿No es que tenemos asegurada la salvación por ser parte del pueblo de Dios? Oh, aquí dice que Elías, cuando venga, va a hacer que muchos del pueblo de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. La obra de Elías es convertir al pueblo de Dios. ¿Y el pueblo de Dios necesita conversión hoy en día? You better believe it. Mejor que lo creas. Miren lo que sigue diciendo de Juan el Bautista. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, versículo 17, e irá delante de él, esto es del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Oh, mis hermanos, la razón por la cual Dios manda a Elías es porque Elías tiene una obra que hacer. Y esa obra es preparar a un pueblo que esté listo para la venida del Señor. Amén. Así como Dios tenía que preparar un pueblo que estuviera listo para su primera venida, así antes que venga el Señor otra vez, la segunda vez, también tiene que venir Elías. Porque Elías tiene que volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hermanos, una de las cosas que más ataca el diablo en nuestros días son los hogares. Déjenme decírselo. El diablo odia los hogares cristianos y los hogares adventistas sobre todo. ¿Y saben por qué? Porque hay dos cosas que el diablo odia con un odio terrible porque vienen desde el jardín del Edén. Y esas dos cosas son dos instituciones que Dios estableció antes de la entrada del pecado. Escúchenlo bien. Esas dos cosas existen hasta el día de hoy, pero vienen desde cuando todavía no había pecado en el mundo. Ya estaban esas cosas establecidas. Y esas dos cosas son, número uno, el hogar. Porque Dios estableció el núcleo del hogar y la familia en el jardín del Edén, cuando todavía no entraba el pecado. Y la otra cosa que el diablo odia, una es los hogares, y número dos, el diablo odia el sábado. Porque el sábado es una institución que nos viene desde el jardín del Edén, antes de la entrada del pecado. Todo lo demás vino después de la entrada del pecado, pero esas dos cosas persisten y permanecen desde la creación. Por eso el diablo ha tratado de borrar la memoria del séptimo día del sábado, porque recuerda que es el Dios creador. Y el sábado es un monumento recordativo de Cristo como nuestro creador. Por eso el diablo lo quiere borrar de la faz de la tierra. Y lo otro que el diablo odia es el hogar. ¿Saben por qué odia el hogar también? Porque fue el medio que Dios estableció para que el hombre pudiera crear a su imagen y semejanza como Dios creó. Hermanos, ese privilegio no lo tiene ningún otro ser creado más que el hombre. Los ángeles son seres perfectos, inteligentes, hermosos, pero no pueden crear una criatura. No pueden dar vida a otro ser. Los ángeles no se casan, los ángeles no se reproducen, los ángeles no tienen ese privilegio de crear una criatura a su imagen y semejanza. Y Dios le dio ese privilegio al hombre. Por eso el diablo odia el hogar, odia a todo niño que nace en este mundo. Y él planea destruir esa vida aún antes que nazca. Oh sí, el diablo
tiene planes para destruir la vida de un bebé desde el momento que ese bebé está concebido. Y está teniendo tremendo éxito en el mundo hoy en día, porque millones y millones de preciosas vidas son destruidas aún antes de salir del vientre. El diablo se encarga de destruir a los bebés aún antes que nazcan. Es terrible lo que está pasando en el mundo hoy en día. Y hermanos, pónganle el nombre que ustedes le quieran poner. Pero eso es un crimen y es un asesinato. Y si ustedes han visto, miren, yo vi la película de cómo se hacen los abortos. Y tengo unas fotos en mi computadora que yo les aseguro que si yo se las muestro ahora, ustedes salen enfermos de aquí. Porque son fotos tomadas en las clínicas de abortos donde se ve los niños y se ve cómo les clavan el cuchillo y se ve el niño, cómo los van matando, cómo los sacan a veces con la aspiradora de adentro, porque hay varios métodos de aborto, y los van arrancando por pedazos, le arrancan un bracito, le arrancan una piernita. Y ahí se ve los niñitos. Las fotos que yo tengo de eso son espeluznantes, hermanos. El diablo tratando de destruir los hogares, tratando de destruir las vidas preciosas de niños. Pero yo quiero decirles que un día a esos niños Dios les va a dar la vida. Cuando Él venga, esos niños inocentes van a ser entregados. Si la madre o el padre se arrepintieron de todo corazón y se convirtieron, tendrán la oportunidad de criar ese niño, pero la mayoría de los que hacen eso nunca se arrepienten. Es triste. Y Dios les va a entregar esos niños a otros padres que los críen en el reino de los cielos. Elena de White vio cómo los ángeles traían esos bebecitos y se los entregaban a padres que no habían tenido hijos aquí en esta tierra. El Señor les va a dar el privilegio de criar niños en el reino de los cielos a los que no tuvieron ese privilegio aquí en la tierra. Imagínense, pero estamos hablando de Juan el Bautista, ¿ok? Y estamos hablando de la santidad de la vida. Y estamos hablando de cómo Dios envió instrucciones específicas para el cuidado de esa vida. Y el diablo odia los hogares. Por eso la obra de Elías es volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Hermanos, hasta que no haya unidad en el hogar, el Espíritu Santo no se puede derramar en esa familia. Porque cuando los padres no se hablan con los hijos, cuando hay contienda, no puede Dios derramar en su totalidad el Espíritu Santo en ese hogar. Por eso una de las obras de Elías es volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dios quiere que haya unidad en el hogar. Y el mensaje de Elías es un mensaje de unidad en el seno de la familia. Y cuando el mensaje de Elías llega, hay conversiones. Nuestros hijos se entregan a Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que están fuera del camino del Señor? ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos que en este momento no le están sirviendo al Señor y son su preocupación y su motivo de oración continuo? ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos? Pues el mensaje de Elías es para hacer volver el corazón de esos hijos a sus padres y volver el corazón de los padres a los hijos. ¿Qué más va a hacer Elías cuando venga? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos. Alabado sea el nombre del Señor. Dios va a tocar esos corazones rebeldes. Solo Dios puede hacer eso. Pero para eso Él va a usar ¿a quién? A Elías. Él hará volver el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amigo, amiga que me escuchas, Dios va a tener un pueblo que esté preparado en esta tierra cuando Él venga a buscar. Él va a tener un pueblo.
Y Elías es el que ayuda a preparar a ese pueblo para que esté listo para la venida del Señor. Así como Juan el Bautista ayudó a preparar el camino para la primera venida de Cristo, así Elías viene a ayudar a preparar a un pueblo que esté listo para la segunda venida del Señor. ¿Se dan cuenta cuán importante es el mensaje de Elías? ¿Cuán importante es la venida de Elías? Cristo no puede venir si primero no viene Elías. Según lo que leímos hoy, es necesario que Elías venga primero y él restaurará todas las cosas. Él viene a restaurar. Oh, y cómo necesitamos nosotros restauración, hermanos. Oh, mis hermanos, hay tanto sufrimiento aún dentro del pueblo adventista. Hay gente enferma que necesita ser restaurada. Hay gente dolida, hay gente que tiene traumas que no puede superar, gente que vive sufriendo. Usted los ve y sí, subsisten, pero no son felices, no están contentos, viven con una carga continuamente. Necesitan restauración. Y el Señor manda a Elías para restaurar todas las cosas. Ese es el trabajo de Elías. Miren cuán importante es esto. La restauración de nuestras relaciones en el hogar. La restauración de nuestras relaciones en la iglesia. ¿Necesita nuestra iglesia restauración? Oh, mis hermanos. Pero tristemente, así como dijo Jesús de Juan el Bautista, os digo que Juan el Bautista ya vino y no lo conocieron. De igual manera va a pasar lo mismo hoy en día. El Elías que Dios envía para preparar a un pueblo para su venida va a ser rechazado por el pueblo escogido de Dios. Pero va a haber muchos que van a aceptar el mensaje de Elías. Yo quiero ser uno de ellos. Y Zacarías le dijo al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer es de edad muy avanzada. Imagínense, había sido estéril toda su vida. Pero ahora, no solamente que estaba estéril, sino que también ya estaba vieja. Porque todavía si cuando las mujeres pueden tener hijos, ella no los tuvo, ¿qué le iba a hacer creer que ahora que ya no podía tener hijos? Porque ya físicamente pues no se podía, ¿verdad? Ustedes saben, llega el momento en que la mujer entra a su menopausia y ya después de eso pues no puede concebir por más que quiera, porque ya no ovula, y si no hay ovulación no puede haber vida. Y Zacarías dice: ¿y cómo va a pasar esto? Porque mi mujer ya está muy vieja para esto. Y el ángel le dijo: yo soy Gabriel, yo estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. ¿No me crees? Mira, Dios me envió desde su misma presencia. ¿No crees lo que te estoy diciendo? Soy el ángel Gabriel, que Dios me mandó a darte estas noticias. Hermano, mejor que lo creas, porque Dios también manda a sus siervos a dar buenas noticias. Y tienes que aceptar las noticias que Dios te manda a través de sus mensajeros especiales. Y como no creíste, le dice el ángel, te quedarás mudo y no podrás hablar, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a los 9 meses. Y vamos a ver si no es cierto. A su debido tiempo se van a cumplir mis palabras. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Ahora, hermanos, muchas veces entraban sacerdotes con pecado y saben que eran fulminados por la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú, que se metieron al santuario y allá fueron fulminados? ¿Y saben por qué, no? ¿Qué habían hecho? No solo habían... ¿Por qué ofrecieron fuego extraño? ¿Por qué? La hermana lo dijo aquí, porque habían desobedecido el mandato de Dios. Habían bebido vino. Y eso enturbó
su mente y no entendieron la santidad de lo que estaban haciendo. Y se metieron ahí atrás y en lugar del fuego que Dios había encendido, metieron fuego extraño y fueron fulminados en la presencia de Dios. Y ¿saben qué tremendo? Porque tuvo otro que meterse a sacarlos. ¿Saben que los judíos, cuando el sumo sacerdote que entraba una vez al año detrás del velo en la presencia de Dios, tenía el sumo sacerdote que prepararse para entrar en la presencia de Dios? Primero tenía que limpiar su vida de todo pecado. Pero como más de un sacerdote era hipócrita o era de doble cara o vivía una doble vida, más de uno se había quedado muerto allá adentro. ¿Y quién se atrevía a meterse detrás del velo a sacarlo? Si Dios había prohibido que entrara nadie detrás del velo sino el sumo sacerdote. ¿Saben lo que hacía el pueblo judío? Le ataban una cuerda en el pie del sumo sacerdote y la cuerda la dejaban extendidita hasta afuera. No sea que quedara muerto allá y luego ¿quién entraba? Y más de uno lo tuvieron que jalar con la cuerda y sacarlo del santuario, porque quedó fulminado. Y aquí dice que el pueblo se extrañaba y se asustó porque Zacarías se quedó mucho tiempo adentro del santuario. No tenía por qué quedarse tanto tiempo y ya estaban con miedo de que Zacarías hubiera muerto en la presencia del Señor. Y dice: pero cuando salió Zacarías no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Esa es la historia de la concepción de Juan el Bautista. Hermanos, un milagro. Dios levantó a este hombre y vamos a aprender de él este fin de semana. Pero el tiempo ha transcurrido. ¿Por qué se dice que Juan el Bautista era el Elías que había de venir? ¿Por qué se dice que el Elías tiene que volver otra vez? ¿Quién es Elías? ¿Y por qué Dios manda específicamente al profeta Elías? ¿Por qué no a otro profeta? ¿Por qué no a Moisés? ¿Por qué no a Eliseo? ¿Por qué no a Isaías? ¿Por qué no a Jeremías? ¿Por qué es al profeta Elías que Dios manda para preparar a un pueblo? ¿Qué tiene de particular el profeta Elías? ¿Por qué es tan importante que venga Elías a preparar el camino del Señor? Ah, mis hermanos, miren, en este seminario, y ojalá que ninguno de ustedes se pierda ninguna parte del seminario, porque van entrelazados, van uno enganchado al otro, y si usted se pierde una parte no va a entender lo otro que sigue. Mañana por la mañana vamos a ver las características de Elías. ¿Por qué Dios escoge el simbolismo de Elías y dice que Elías va a volver otra vez antes de la venida del Señor? Hermanos, si la palabra de Dios se está cumpliendo, Elías ya tiene que haber venido. ¿Dónde está Elías? ¿Quién es Elías? El Elías del Nuevo Testamento fue Juan el Bautista. Pero si Dios manda a Elías antes de que él venga, entonces tiene que haber un Elías moderno que venga antes de la venida del Señor. Esto vamos a estar estudiando, vamos a ver las características de Elías. Y yo quería en esta noche tocar las 12 características de Elías. ¿Cuántas dije? No las vamos a ver en esta noche porque el tiempo ha transcurrido. Pero mañana por la mañana vamos a ver las 12 características de Elías. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que cada vez que aparece Elías, junto con Elías aparecen otros 3 individuos? No viene solo. 3 enemigos. Donde sale Elías, donde se levanta Elías, se levantan 3 enemigos. Siempre es un rey
una mujer y una hija. Interesante. Mañana vamos a ver esto. Y vamos a ver cómo en el Elías final pasa exactamente lo mismo. Son 12 características de Elías, pero solamente les voy a dar la primera en esta noche. La primera característica de Elías, y Elías es un profeta literal que vivió en la época del Antiguo Testamento, más o menos unos 700 años antes del nacimiento de Cristo, vivió el profeta Elías. Ahora, Elías fue profeta de Dios en medio de uno de los momentos más cruciales y más terribles de la historia del pueblo de Israel. Mañana vamos a hablar un poquito también del profeta Elías y por qué Dios escoge a Elías para que regrese. La primera característica es que Elías fue levantado por Dios como profeta en medio de un periodo de terrible apostasía del pueblo de Dios. El pueblo había caído en un nivel tal de apostasía que Dios tuvo que levantar a Elías para traer de vuelta al pueblo a los caminos de Dios, porque se habían apartado del camino del Dios verdadero. Hermanos, era tan terrible la situación que la mayoría del pueblo de Dios estaba en el mal camino y no lo sabían. Creían que estaban bien. Habían llegado a tal grado en su vida espiritual que la nación entera estaba siguiendo prácticas y costumbres contrarias al plan de Dios, y sin embargo, como todo el mundo lo hacía, todo el mundo pensaba que estaba bien. Déjenme decirles que eso es exactamente lo que está pasando hoy en día dentro del pueblo que Dios levantó, que Dios llamó para preparar al mundo para la venida del Señor. El pueblo escogido, el pueblo adventista, ha caído en un grado tal en nuestra vida espiritual que la Biblia dice, y no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús en Apocalipsis 3, que la iglesia adventista está en un estado tal que le causa náuseas y dolor de estómago al Señor Jesús. Ustedes no me creen esto que estoy diciendo, está escrito, léanlo. Apocalipsis capítulo 3, le está escribiendo a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, la séptima de las 7 iglesias. Y mire lo que le dice el Señor Jesús a la Odisea. ¿Y qué quiere decir la palabra la Odisea? Es símbolo de tibieza, sí, pero ¿qué quiere decir el término la Odisea? ¿El pueblo de qué? Del juicio. Exactamente, es el pueblo que vive durante el tiempo del juicio de Dios. Laos es pueblo, dikaios es juicio. La Odisea quiere decir el pueblo del juicio. Es la iglesia que está viva en este tiempo. Miren lo que le dice Jesús. Escribe, versículo 14, le dice Jesús a Juan. Este es Juan, no el Bautista, apóstol. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué terrible la condición de la Odisea, porque se cree que no tiene necesidad de nada. Y Dios le dice, y no sabes, lo peor de todo, porque por lo menos alguien que está mal, pero sabe que está mal, pues busca cómo solucionar su problema. Pero si yo estoy mal y no me doy cuenta que estoy mal, está más grave la situación. Es como un enfermo. Por lo menos si el enfermo sabe que tiene cáncer, va a buscar cómo solucionar su problema. Pero ¿y si está enfermo y no sabe que está enfermo?
Cuando lo descubren, too late. Demasiado tarde. Entonces, esa es la verdadera condición de la iglesia adventista. Estamos enfermos y no sabemos que estamos enfermos. Estamos desventurados y no lo sabemos, porque dice, tú no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo, hermano. Lo peor es que estamos ciegos y ni siquiera sabemos que estamos ciegos. Y uno dice, pero ¿y cómo no voy a saber que estoy ciego? Pues hermanos, no hay más ciego que el que no quiere ver. Y eso es lo terrible de nuestra condición como iglesia. No estamos hablando ahora de un individuo aquí y otro allá, porque hay algunos que dicen, no, la iglesia adventista no está en apostasía. Hay algunos que están en apostasía, pero no es toda la iglesia. Pero Jesús dice a la iglesia de la Odisea, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Y es tan grave la situación que dice Jesús, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿te voy a qué? Ustedes saben que el Señor Jesús le diga a su iglesia, tu condición me da asco. Porque una persona que tiene ganas de vomitar es que tiene revuelto el estómago. Es que tiene asco. Que le duele el estómago. Ya una vez Dios dijo que le dolía el corazón de ver la maldad que había en el mundo en los días de Noé, ¿se acuerdan? Que le dolió en su corazón y dijo, me arrepiento de haber creado el hombre en la tierra. Pues aquí ahora el Señor Jesús dice, me duele el estómago de ver la condición de mi iglesia. Y luego dice, ojalá fueras, ¿qué? ¿Frío? ¿Y cómo Dios puede decir ojalá fueras frío? ¿Sabes que Dios te prefiere a ti en el mundo, completamente perdido en el mundo? Porque el frío es el que se enfrió y se fue al mundo. Ese es el frío. El tibio es el que está en la iglesia, pero no está de corazón con las cosas de Dios. Está a medias, está tibiecito, está con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Y Jesús dice, yo te prefiero frío antes que tibio. ¿Cómo Dios puede decir eso? Mi hermano, porque por lo menos el que se echa al mundo, que estuvo una vez en la iglesia, porque el proceso, hermanos, no es que el frío, fíjense bien, no es el que nunca se convirtió. No. El frío es el que se enfrió. ¿Me explico? Fue de caliente a tibio y de tibio a frío. Cuando usted tiene la sopa, está caliente, pues cuando hace bastante frío y se toma una sopa caliente, qué rico, ¿verdad? Pero si uno está deseando esa sopa caliente y la va a probar y está tibia, pues no es cierto. O caliente o nada. Ahora Dios dice, tú eres tibio, y la sopa que está fría no es porque no la hicieron, o entonces ya no es sopa. Es nomás una olla con vegetales que todavía falta hacer la sopa. Pero la sopa que se enfría es porque una vez estuvo fría, estuvo caliente y pasó por tibio. Y ese es el problema de nuestra iglesia, hermano. El problema es que una vez nosotros estuvimos en ese primer amor, pero hemos caído de ese primer amor. Por eso Dios necesita mandar ¿a quién? A Elías. Cuando el pueblo de Israel se apartó y apostató y estaban fríos en las cosas de Dios, estaban tibios, todavía Elías les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Andaban allá y aquí. No se animaban a salirse del pueblo de Dios por completamente, pero tampoco le estaban sirviendo a Dios, sino que habían dividido su corazón. Estaban más con las cosas del mundo que con las cosas de Dios. Y por eso Dios tuvo que levantar a Elías. Elías viene en un terrible tiempo de apostasía. Por eso Dios
nos dice que Él va a mandar a Elías. Y hermanos, les digo algo, si Elías ya vino, la iglesia no estaría como está. Si Elías ya hubiera venido, no estaríamos en la condición que estamos. ¿Saben lo que viene después de la venida de Elías? ¿Qué hizo Elías con los profetas falsos? ¿Qué hizo? Los degolló. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que justo antes de la venida del Señor Jesús va a haber un juicio que va a comenzar por la casa de Dios? ¿Y van a ser muchos los que van a morir en ese juicio? Es mucho más grave de lo que ustedes se imaginan. Si Elías hubiera venido, termina Elías con el degolladero de los infieles. ¿Estás listo para que venga Elías? Vamos a estudiar más de Elías. Mañana por la mañana vamos a ver las 12 características de Elías y vamos a ver cómo termina la historia de Elías. También la historia de Elías termina con la caída de Jezabel, porque él anunció la caída de Jezabel y dijo: Jezabel se reventará y las tripas le saldrán afuera y los perros se la van a comer. Algunas de las cosas que vamos a ver son bastante fuertes. También el Elías moderno anuncia la caída de Jezabel, la Jezabel moderna. Bueno, me estoy adelantando al tema de mañana, ¿ok? Vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos dé un espíritu receptivo para entender su mensaje, que no endurezcamos nuestro corazón, porque es muy importante que nosotros entendamos este mensaje. El mensaje de Elías es el mensaje que va a preparar a la iglesia para dar el fuerte pregón al mundo. Hay un mundo que alertar, y si nosotros, que somos los que tenemos que dar la alarma, estamos dormidos como las 10 vírgenes, nosotros necesitamos quien nos despierte. ¿Sí o no? Cuando usted lee la parábola de las 10 vírgenes, ¿cuántas se durmieron? ¿Cuántas? No fueron 5, fueron las 10 que se durmieron. 5 habían hecho provisión extra, pero las 10 se durmieron. Y en la parábola la iglesia completita está dormida, ¿sí o no? ¿No hay nadie despierto en la iglesia? La hermana dice, pues alguien tiene que gritar bien el esposo. Alguien estaba despierto para gritar bien el esposo, pero no eran las vírgenes. ¿Quién es el que grita bien el esposo? Elías, mi hermana, Elías. Elías es el que despierta a la iglesia. Pero qué interesante, entonces esto se está poniendo mejor todavía. Porque necesitamos entender esto. Esto es lo que va a preparar al pueblo para la venida del Señor. De ahí que es tan importante el mensaje de Elías, que tú y yo lo entendamos y dejemos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Vamos a pedirle al Señor de todo corazón. Miren, ya el diablo escuchó de lo que se va a predicar. Y ya el diablo está haciendo planes para que tú no puedas venir mañana. ¿Tú no me crees? Si el Señor descorriera el velo entre el mundo visible y el mundo invisible, tú verías lo que está pasando ahora. El diablo ya le está dando instrucciones a sus diablitos para que mañana tú no llegues a escuchar el mensaje que tienes que escuchar. La hermana Joy dice en este libro, El conflicto de los siglos, que cuando un pastor prepara su sermón, el diablo está mirando por arriba del hombro a ver de qué va a predicar, para encargarse de que la persona que más necesita ese sermón no venga. O se enferma, o se le pincha la llanta, o se pelea con la mujer o con los hijos, porque los sábados son los días de más peleas en los hogares. Ustedes se ríen, pero es cierto. El diablo trabaja, hermano. Y el diablo es el que mete la discordia en el hogar.
o que lo llama fulanito, o que viene la tía a visitarte y ya no puede ir a la iglesia. El diablo se encarga, y todavía cuando vas a la iglesia, todavía sigue trabajando. Y se pone el niño insoportable para que la mamá tenga que salir afuera y no escuche el sermón. Y ahora mismo el diablo está trabajando para que tú mañana no vengas. Y no sabes que lo que el Señor tiene para decirte tiene que ver con tu salvación eterna. Oh, hay muchos lugares donde tú puedes ir el día de mañana y hacer cosas buenas y escuchar palabra de Dios, porque en todas partes se está predicando la palabra de Dios, pero Dios tiene un mensaje para ti aquí el día de mañana. Y Dios quiere que tú escuches ese mensaje y que otros hermanos sean despertados también. Ojalá que tú les dejes saber a otros que vengan. Mañana vamos a estar todo el día, miren, a la hora de la escuela sabática vamos a estar juntos. A la hora del sermón vamos a estar juntos. A las 3 de la tarde vamos a estar juntos. Y por la tarde vamos a estar otra vez. Porque queremos aprovechar bien el tiempo. Porque yo solamente estoy un fin de semana aquí. El domingo también vamos a tener reunión. Ojalá que no entre la gente aquí mañana. Y si no entra, pues meteremos circuito cerrado o lo que suceda para que todos puedan escuchar, hermanos. Pero quiera el Espíritu Santo no solamente traerte, pero preparar tu corazón para lo que viene. Que no seamos rebeldes al mensaje del Señor, que estemos dispuestos a reconocer dónde es que estamos mal nosotros para que Él nos pueda levantar. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice el Señor. Él quiere que tú y yo nos salvemos. Y por eso Él nos habla a través de su palabra y nos trae mensajes de reavivamiento. Hay una cita del Espíritu de Profecía que dice que si por el diablo fuera, no habría un solo reavivamiento más entre el pueblo de Dios. Así lo dice ella. Si el diablo tuviera su propósito, no habría un solo reavivamiento más entre el pueblo de Dios. Y entre muchos ya está logrando su propósito. Si ustedes nomás le preguntaran a Idelfonso y a Rosandria todo lo que el diablo ha hecho para desbaratar estas reuniones, ustedes sabrían por qué le estoy diciendo lo que les estoy diciendo. Si por el diablo fuese, estas reuniones no se estarían llevando a cabo. Pero alabado sea el Señor, que es más poderoso que Satanás y todas sus huestes. Ni el diablo con todos sus secuaces puede levantarse contra la verdad del Señor. Él quisiera que no le escucháramos. Él quisiera que hiciéramos oídos sordos. Y hasta usa personas bien intencionadas, pero mal informadas, para desanimar a los que tienen que venir a escuchar el mensaje del Señor. Pero el diablo va a salir burlado este fin de semana, porque nosotros nos vamos a consagrar al Señor y vamos a permitir que Él haga ese milagro, ese reavivamiento en nuestro medio que Él ya ha comenzado en nuestros corazones. ¿Tú quieres que el Señor te reavive? ¿Tú quieres que sea no nomás un sermón, sino que en realidad venga un cambio en tu vida? Para que el Señor pueda decir, mi hija María, mi hijo José, mi hija Rosa, andan rectamente delante de mí y guardan mis mandamientos. ¿Quieres que se pueda decir eso de ti, como se dijo de Elizabeth y de Zacarías? ¿Quieres que el Espíritu Santo esté en ti? ¿De todo corazón? Pues entonces vamos a pedírselo al Señor, que Él comience derramando su Espíritu en nuestro medio. Yo he viajado de lejos para estar aquí. Y ahora mismo veníamos manejando desde México para poder llegar aquí. Pero el Señor nos trajo con bien y le damos gracias a Él. Quiera el Espíritu Santo traerte a ti también y traer a los demás que necesitan escuchar. Antes de orar, quiero preguntar, ¿hay algún pedido especial en nuestro medio? ¿Hay alguna persona aquí
que está pasando por una situación muy difícil y quiere pedirle al Señor que haga un milagro en su vida. Hay alguien aquí, allá hay una mano. El Señor le bendiga, hermana, aquí hay otra mano. Oh, pero todos quieren milagros esta noche. Bueno, Dios todavía hace milagros, hermanos. Todavía Él hace milagros. Quizás hay alguien aquí que por mucho tiempo, como Elizabeth y como Zacarías, le ha estado pidiendo algo al Señor. Algo que le ha pedido por mucho tiempo. Y quizás tú sientes que Dios no te ha escuchado. Pero puede ser que llegó el momento en que Dios conteste esa oración. ¿Por qué no le pedimos con fe en esta noche? No lo importunamos a Dios. A Él le gusta que lo importunemos. A Él le gusta que le pidamos. Vamos a pedirle con fe en esta noche. Y vamos a traer esas necesidades delante del Señor. Hay muchos que nos están viendo a través de la pantalla y en esta misma hora el Espíritu Santo les está hablando. Les está diciendo, hijo mío, hija mía, yo quiero hacer una obra en tu vida. ¿Me vas a permitir entrar? ¿Me vas a permitir que yo te transforme? ¿Que yo te cambie? Si tú vienes con fe, no vas a salir defraudado. El Señor Jesús va a hacer la obra para la cual Él te trajo a escuchar este mensaje. Vamos a ponernos en pie. Y antes de orar, voy a preguntar si hay alguno aquí en medio de nosotros en esta noche que quiere que oremos por su salvación. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Quizás hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso más importante de su vida, que es realmente por esa alma en esta noche. O hay alguien allá en la pantalla que nos está viendo que también necesita que oremos por tu salvación, para que el Señor te ayude a prepararte para tomar el paso del bautismo. Hay alguien aquí que aún no ha sido bautizado y quiere decir, pastor, yo soy esa alma. Ore por mí, porque yo quiero prepararme para el bautismo. ¿Quieres levantar tu mano? Amén, el Señor te bendiga. Amén, el Señor te bendiga a ti también. ¿Alguien más? Allá hay otra mano y aquí hay otra mano. ¿Alguien más que aún no ha sido bautizado o bautizado? Y no me refiero ahora al bautismo de niños recién nacidos. Me refiero al bautismo de adultos que creen en Cristo, que se arrepienten de sus pecados, que le piden perdón de todo corazón y que comienzan una nueva vida. ¿Hay alguien más aquí que aún no ha sido bautizado así? Queremos orar por esa alma hoy. Esta oración es para ti. Amén, el Señor te bendiga a ti también. ¿Alguien más? Y si tú allá en la pantalla todavía no has terminado esa obra que Dios ha comenzado en tu vida, todavía no te has decidido, hoy es el momento de tu decisión. Voy a hacer una pregunta más y luego vamos a orar. ¿Hay alguien aquí que fue bautizado, pero que se apartó del camino del Señor y está frío? Como lo que hablamos hoy, no tibio, sino que está frío, porque se salió del redil. Pero Dios lo trajo aquí en esta noche y necesita reconciliarse con Él. Quizás hay alguien aquí que quiere decir, pastor, yo soy esa ovejita. Yo estuve una vez en el redil, yo seguía al pastor, escuchaba su voz y le obedecía. Pero hoy en día me salí, me perdí del redil y necesito encontrar mi camino de vuelta. Ore por mí para que Dios me ayude a reconciliarme con Él, a volver al redil. Se necesita valor, pero hoy leímos que el reino de los cielos es para los valientes y los fuertes lo arrebatan. Quizás hay alguien aquí que tiene el valor de decir, yo soy esa almita, pastor, ore por mí. ¿Hay alguien? ¿Quieres levantar tu mano? Amén. El Señor te bendiga. Amén. ¿Hay alguien más que necesita volver al redil? Necesita reconciliarse con el Señor. Amén. El Señor le bendiga. Alabado sea su nombre. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado en otra iglesia, ama al Señor, pero sabe que el Santo Sábado es el día del Señor.
que Él estableció desde la creación del mundo, como vimos hoy. Y quiere decir, pastor, ore por mí. Yo ya fui bautizado o bautizada en mi iglesia, pero yo sé que el sábado es el día del Señor. Que Dios me ayude para obedecerle en todo y para yo enseñar esto que he aprendido también a mis seres queridos y a mis hermanos de la iglesia donde yo voy. ¿Hay alguien aquí que viene de otra iglesia? Quisiera levantar su mano, yo quiero orar por esa persona, amén, el Señor le bendiga. Alguien más que viene de otra iglesia, pero que quiere que oremos por usted para que el Señor le dé el valor de obedecerle en todo, así como Zacarías y Elizabeth, que eran obedientes en todo, amén, el Señor le bendiga. Dice que eran irreprensibles en los mandamientos de Dios, no había nada que señalarles. ¿Hay alguien aquí que quiere decir, pastor, yo soy esa almita? Ore por mí. ¿Alguien más? Muy bien. Vamos a orar por todos nosotros porque necesitamos oración. Pero vamos a orar especialmente por esas almas preciosas a quien el Espíritu Santo ha llamado en esta hora. Le voy a pedir a la persona que está al lado de esa alma que levantó la mano, que la acompañe a venir aquí. Que nadie venga solito. La persona que está al lado de alguien que levantó la mano, acompáñela y tráigala aquí, porque vamos a orar por esas almas preciosas en esta hora. Vengan, vengan, acérquense. Amén, el Señor les bendiga. Hay gozo en el cielo por cada una de estas almas. Vengan aquí más cerquita, vamos a orar por ustedes. Señor le bendiga. Ven. Amén, el Señor les bendiga. Alabado sea su nombre. Cuánto gozo hay en el cielo por cada una de estas almas preciosas. Había alguien más allá en la parte de atrás. Acompáñenle a pasar, por favor. Los que levantaron su mano. Tiene que haber una persona que los ama, que está cerquita de ustedes y los va a acompañar a venir aquí porque queremos orar por cada uno de ustedes. Ustedes son preciosos a los ojos de Dios, porque Él los ama y los escogió desde antes de ustedes nacer para ser salvos. Muy bien. ¿Alguien más necesita pasar? Y todos ustedes ahora que tienen una petición muy especial. Yo sé que todos tenemos necesidades, pero hay alguien aquí que vino aquí esta noche y está diciendo en su corazón, yo necesito esa oración. Yo necesito que Dios haga un milagro en mi vida. Si tú eres esa persona, corre, ven aquí adelante que le vamos a pedir a Dios por ese milagro. Ven. Den un pasito más adelante para que los que vienen pasando tengan espacio también. La Biblia dice, pero pida con fe, no dudando nada. Vamos a pedirle con fe, que Él haga el milagro en nuestra vida, que Él nos transforme, que Él nos cambie. ¿Ustedes creen en el poder de la oración? Cristo dijo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Hijo sea glorificado. Esto va a ser no para nuestra gloria, sino para la gloria de Cristo Jesús. Vamos a pedirle que Él cumpla su promesa para que Él sea glorificado. ¿Está bien? Ok. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor. Nuestro amantísimo Padre y Dios, venimos delante de ti tal cual como somos. Tú nos conoces con todas nuestras luchas, con todas nuestras debilidades, con todos nuestros tropiezos y caídas. Tantas veces, Señor, hemos prometido ser diferentes, hemos prometido obedecerte y te hemos fallado, Señor. Perdónanos, perdónanos por nuestra debilidad, perdónanos por nuestra dureza de corazón y ablanda nuestro corazón. Permite que tu Espíritu Santo pueda redarguirnos, sacudirnos, que en este fin de semana tú hagas una obra muy especial en nuestra vida y que se pueda ver en cambios
para gloria y honra tuya. Que no sea solamente de labios para afuera, sino que sea de corazón y de verdad, Señor. Que pueda haber una transformación y que aún nuestra familia diga: ¿qué te pasó ese fin de semana? Ya no eres el mismo, ya no eres la misma. Dios hizo una obra en ti. Señor, te quiero poner delante de ti las personas que han pasado a tu llamado. Aquí hay algunos que aún no han tomado el paso del bautismo. Séllalo, Señor, para vida eterna. Permite que esta decisión que hoy han hecho la puedan llevar a cabo muy pronto, Señor, y así recibir tu Espíritu Santo para andar en tus caminos, guardar tus mandamientos y ponerlos por obra. Te pido, Padre Santo, también por aquellos que han tenido el valor de venir para reconciliarse contigo. Gracias porque tú los trajiste. Y ahora, Padre Santo, lava nuestras heridas. Límpianos con tu sangre. Pon aceite sobre ese dolor que tenemos y sánalo, Señor. Hay tristeza en nuestro corazón por cosas que han sucedido en nuestra vida, pero tú tienes el poder de restaurarnos. Tú dices en tu palabra que Elías va a restaurar todas las cosas. Eso es lo que anhelamos, un sanamiento, una restauración en nuestra vida, un cambio, una transformación, Padre Santo. Te pido por estas preciosas almas que están aquí. Y hay otros que se han acercado también, porque oh Señor, venimos con una petición muy especial. Tú sabes que te la hemos pedido muchas veces. Tú sabes, Señor, que te hemos suplicado y a veces hasta hemos llegado a pensar que tú no nos escuchas. Perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestra falta de fe para creer que tú eres un Dios que escuchas las oraciones. Entendemos, Señor, que a veces tú dices no. Y ayúdanos a aceptar si tu respuesta es no. También a veces tú dices, este no es el momento, espérate un poco más y te daré lo que me has pedido. Ayúdanos a tener paciencia y fe para creer que tú nos vas a dar lo que tanto te hemos pedido. Pero si ese día llegó hoy, Señor, si hoy es el día en que tú nos vas a dar lo que tanto te hemos pedido, oh Padre Santo, manifiéstate en nuestro medio, toca a cada una de estas almas aquí y dales la petición de su corazón para gloria y honra de tu nombre, Señor. No te estamos pidiendo egoístamente, te estamos pidiendo para tu gloria, Señor. Y si tú crees que lo que te pedimos no es para nuestra salvación, pues no nos lo des, Señor. Danos más bien aquello que tú crees que es mejor para nosotros. Hágase tu voluntad y no la nuestra, Señor. Pero si tú te dignas en respondernos porque es para tu gloria, nosotros vamos a ser muy cuidadosos de darle a ti, de darte a ti toda la gloria y la honra, Señor. Acepta nuestra entrega a ti, acepta nuestra reconsagración y tráenos nuevamente en las horas de la mañana para que tu palabra siga haciendo impacto en nosotros, nos muestre dónde está nuestro error y nos lleve a transformar nuestra vida. Todos estos favores te los pedimos, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino en la sangre preciosa de tu amado Hijo, nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, amén. Date vuelta a esa persona que está a tu lado y dile que el Señor te dé lo que le has pedido. Díselo, que el Señor te dé lo que le has pedido.